Buenas tardes, estimados y recordados estudiantes. Sean una vez más bienvenidos a la clase de Historia de la Música de hoy, 7 de febrero del año 2022. Vamos a grabar esta clase si no hay inconveniente de parte de ustedes. Si lo hay, por favor, lo manifiesta. Muy bien. Estimados estudiantes, procedo a indicarles el orden de la clase de este día. La tienen en sus pantallas, orden del día. Entonces, como primero, un informe de asistencia y de puntos de calificación. Hubieron unas participaciones nomás, eso dieron algunos puntos, lo daré a conocer. Si alguno de ustedes tienen alguna inconformidad respecto a este primer punto, porfa, me envía al WhatsApp su requerimiento. No al grupo, sino de manera individual, porque esto es de interés individual, no de grupo. Bueno, pero les sugiero que, pues, que sea fundamentado. No se mira. Alguien me dice que no se mira lo que estoy compartiendo. De pronto para sí se mira, profe. ¿Sí? Bueno, entonces de pronto es la señal. Cuando la señal no es buena, salen manchones negros. Bueno, perfecto, pero les sugiero en este punto, están en todo su derecho de presentar reclamos que sean fundamentados, ¿no? Porque yo llevo un control muy estricto de la asistencia de los puntos, pues me puedo equivocar. Entonces ahí estaría el reclamo de ustedes, ¿no? Bueno, segundo, resumen de la clase anterior. Aquí les sugiero también toda la atención porque este segundo punto se une con el 6, que va a ser un pequeño quiz en el sistema que ustedes ya saben, en el sistema de puntos, no de cómputo directo con el primer parcial, así sea que le demos un valor muy inferior al primer parcial, pero si alguien tiene, por ejemplo, un 4 o 5 en el quiz, así le demos el valor de 5%, 10%, le va a dañar el 5 del parcial. Entonces esto funciona, los quiz ya lo saben, con puntos. Bueno, entonces resumen de la clase anterior que va ligado con el quiz. Sugerencias de parte mía y de parte de ustedes como tercer punto. Cuarto punto, la clase del día de hoy, orígenes de la ópera. Entonces la clase anterior, esta unidad es la ópera, una unidad literaria, musical, visual, etcétera. Porque la ópera es eso, es literaria, visual, musical. En la clase anterior habíamos visto la ópera ya evolucionada, algunos ejemplos, cómo era una ópera a partir del clasicismo, por decirlo así, del clasicismo hasta nuestros días, las partes, las divergencias de la ópera. Ahora la vamos a ver antes de su aparición, para terminar la próxima clase con la ópera ya en su nacimiento, cuando empezó las primeras óperas. Aquí estamos, orígenes, antes a las primeras óperas. Muy bien. Y por un quinto punto, explicación de la primera parte del primer parcial. Resulta que el parcial lo vamos a hacer en dos partes para que les quede cómodo a ustedes, ¿no? Entonces, lo que se pueda conciliar, lo que se pueda concertar y facilitar, va a ser así. Eso no quiere decir que las cosas sean vistas irresponsablemente, vistas sin interés. No, ni de parte de ustedes ni de parte mía. Entonces, explicaremos lo que va a ser el primer parcial, la primera parte del primer parcial, que tienen plazo por 8 días. El próximo lunes 14 a las 6 de la tarde ya tiene que estar entregado todo, no a las 6:01. En eso somos muy estrictos. Bueno, sexto punto, ya lo dijimos, el quiz. Y séptimo, marcha final. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia? Podemos arrancar con el primer punto, a pesar que el tercero es sugerencias. Bueno, aquí me levanta la mano Daniel Meneses. Ajá, diga Daniel.
Sí, profe, tenía era una pregunta sobre el parcial. eh, lo que se va a hacer hoy al final de la clase lo va a dictar. El quiz es en esta clase. El parcial es en los 8 días siguientes, a partir de hoy. Sí. Ya explicaremos cómo es el parcial, ¿no? En el Sí, quinto sí, punto. ajá, esa, ajá. Sí, el quiz es en esta clase. Y es muy cortico, muy corto, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, ajá, ¿algo más? O arrancamos con el primer punto, informes de asistencia y de calificaciones, ¿no? Eso no es demorado. Bien, entonces, les presento a ustedes la asistencia. Aquí mostraré, compartiré pantalla sobre la asistencia que la llevo en Word. Rafael, bien pueda. Profe, es que antes justamente de que hable de la asistencia, yo quería saber si usted de pronto recibió el correo que yo mandé el martes de la anterior semana, Uh-huh. que Ajá, pues ya. excusaba mi ausencia de la clase. Sobre la asistencia, Sí, porque todo lo no que me pude asistir. enviaron en la asistencia, todo lo que me enviaron al correo, eso está registrado, porque es un acto de cortesía, de educación, de interés por la materia. Entonces, yo desde el primer día les dije que los permisos va al correo, no al WhatsApp, ¿no? Al correo. Y están registrados, cuentan, o sea, el permiso cuenta como si hubiera asistido. Entonces, no tiene problema. Más sin embargo, ahora mira su nombre ahí y se dará cuenta. ¿Me permite un momento leer un WhatsApp que me mandaron? ¿Qué puedo decir al respecto, profe? Que he faltado 4 clases ya. Ajá, pero pues ya. José Martín, hablamos esta noche por ahí a las 9, ¿es posible? Sí, Entonces, profe. bueno, perfecto, usted me manda un WhatsApp, ¿no? Listo, entonces procedemos a indicarles la asistencia. Entonces, aquí están los jóvenes estudiantes, el nombre de cada uno de ustedes y las 4 sesiones que hemos tenido hasta ahora. La primera sesión se llamó lista, pero la primera sesión del 10, si no estoy mal, del 11, martes 11 de enero. Pero en esa sesión apenas íbamos a fijar las reglas y las reglas, las normas, las leyes no son retroactivas. Entonces, la lista se tomaba desde el 17, no desde el 12, que fue el primer encuentro de este año. Ajá, alguien, Sofía Benavides, bien pueda. Sí, profe. Profe, es que yo le había comentado que tenía una situación con las clases del martes. Ah, sí, eso también, no se preocupe, sí, el caso suyo también se registra. Si de pronto no está registrado, usted me envía el WhatsApp, inmediatamente le registro, ¿no? Sí, eso es igual con los que han pedido permiso. Vale, profe. Sí, entonces mire, ahí están las 4 sesiones, 12, 18, 24, el 25 se nos fue la luz y no alcancé a registrar lista. 17, 18, 24, 31 y primero. Entonces, el que tenga el número 1 quiere decir que asistió, Entonces, Chicanoy asistió el 17. Profe, yo no miro mi nombre, perdón. Espérese, Qué pena. ya va para abajo. Aquí está Benavides, Córdoba, Sofía, Jacqueline. Hagámoslo un poco más grande aún. Ahí. Entonces, ahí están ustedes, ¿no? Entonces, los espacios en blanco es que no ha asistido. Por ejemplo, este joven Alvarado Lucero Emerson no ha asistido a ninguna clase. Cancelaría la materia o se iría a otra universidad, ¿no? Ahí están, pueden mirarse en orden alfabético. Parece que, ajá, ya. Ya, entonces, ahí pueden revisar sus nombres. Ludwig. Ajá, diga Ludwig. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo sí asistí el 24. Muy bien. No me aparece ahí. Ya, envíeme al WhatsApp, dígame, tengo un reclamo por el día 24 y lo reviso, bueno, profe. ¿no? Sí.
Bueno, ahí está Bolaños Diego Manuel, Burbano José Martín, Benavides Córdoba Sofía Jacqueline. Entonces ahí le vamos a rellenar esos 2 lugares, ¿no? Me los envía ahí. Continuamos otro pantalla. Ajá, los que estén inconformes, porfa, me envían al WhatsApp, ¿no? Y yo les indico, ¿no? Hay otro pantallazo. Profe, Ajá. buenas tardes, qué pena. Pero lo que pasa es que a mí también me apareció una falta en la parte 3, pero yo no he faltado a ninguna clase con A ver, usted. Yo he estado en todas. A ver, espéreme. ¿Usted es la señorita? Vanessa, profe. Vanessa, sí. Envíeme al WhatsApp. No estoy de acuerdo con esta fecha. Entonces, vuelvo y repito, miren, las fechas Profe, son... ¿qué fecha es la de la tercera casilla? Es que como está Oiga, tan grande, no 17, miro. sí. 17, 18, 24. Pueden apuntar ahí en su cuadernito. 17, 18, 24. 31 de enero y 1 de febrero. ¿Sí? Apúntelas y me envía. Ahora, hay una cosita, jóvenes. Hay personas que enviaron el permiso al WhatsApp y al grupo. Yo les dije al correo para que se me faciliten las cosas, porque ahí en el WhatsApp son cantidad de mensajes y lo que es calificaciones y asistencia es muy delicado. Entonces, ustedes mismos me están manifestando, profe, yo asistí. Ya ven, entonces es delicado. Para evitar eso, les pedí que me manden al correo, no al WhatsApp. ¿Sí? Bueno. Profe, una preguntita. Profe, cuando se quiera solicitar un permiso para la clase, debe ser, puede ser el mismo día en caso de urgencia o debe ser con anticipación, ¿cuánto tiempo? No, pues a ver, si es de enfermedad, pues si usted está enfermo desde el día anterior, sí, pero a veces que se enferme ese día, entonces no se puede decir, profe, el día de mañana me voy a enfermar, ¿no? Claro. Entonces es una broma, ¿no? Será el día, o si, por ejemplo, está en urgencias o alguna cosa, o está en la calle y la internet es deficiente, pues al día siguiente, pero tampoco lo va a mandar a los 4 días o a los 3 días, ¿no? Al día siguiente o máximo a los 2 días, ¿sí? Entonces, tranquilos, puede ser antes, puede ser el día o puede ser a los 2 días siguientes, porque hay circunstancias. Está en un camino, en una vía, viene por decir algo de Mocoa, que es muy montañoso, de Tumaco, o de Sotomayor, que es muy montañoso, entonces, y llega muy tarde, entonces comprendemos en eso, puede ser al día siguiente o a los 2 días, pero no lo van a enviar, por ejemplo, hoy, que se den cuenta que faltaron y hoy me envíen permiso, pailas, ¿no? Listo. Profe, otro poco, por favor. Ajá, ya vamos a bajar, ¿no? Entonces, ya vamos a bajar. Entonces, algunos me mandaron al WhatsApp. Listo, otro pantallazo, ahí está otro pantallazo de personajes ilustres. Entonces, envíeme el celular, Daniel, porque ahorita yo no puedo estar viendo 2 cosas acá. Ajá, el celular, Dan. Haga el favor. Ajá. Daniel Meneses, dígame, si es un reclamo, envíemelo al WhatsApp. Ah, bueno, profe. Sí, ajá, y con el mayor de los gustos. Ajá, bueno, otro pantallazo. Y ahí está el último pantallazo. Los que están con rojo, como por ejemplo Salazar Martínez Carlos Daniel, tiene el segundo día, la segunda sesión tiene un 1, pero en rojo. Eso es el permiso que mandó al correo y ahí se lo apunté, como si hubiera venido, ¿no? Entonces, aquí hay una condescendencia, una comprensión, más que condescendencia es una comprensión, ¿no? No le vamos a quitar la oportunidad de asistir a todos porque... Profe, ¿puede subir un poquito para mirar las fechas de nuevo? Ajá, otra vez voy a ver las fechas y por favor apúntenlas. 17, 18, 24, 31 y primero. Haga el Danielito. Ya, entonces tenga la bondad, ahí están. Apunten las fechas, las 5 sesiones que están registradas.
no puedo ahorita, estoy compartiendo pantalla. Entonces ya me toca ver acá. Ajá. A ver, vamos por acá, profe, subir un poquito ya. Aquí me dice un joven a WhatsApp que se le había ido la luz. Todo eso me lo debían informar al correo, ¿no? Todo lo que es asistencia al correo. Ajá. Voy a bajar otra vez. Ahí he bajado otro poco. Ya me han llegado unos WhatsApp, yo los reviso después de la clase. Algo así. Bueno, otro poco. Ahí está. Otro, no, casi. Lo necesito para la clase. Ajá. No. Bueno, jóvenes, entonces hemos terminado la asistencia, ¿no? La asistencia. Y ahora procedemos a darles un informe de lo que es las calificaciones. Con ustedes es muy poco, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Muy bien, me están llegando mensajes de la asistencia, yo los reviso con todo el gusto, todo el cuidado. Aquí tenemos, ustedes no tienen ni un quiz, ni otro quiz, tienen unos puntos por participación. Entonces ahí está. Bastidas Andrés Orlando tiene 0,2 por 2 participaciones. Elena Sofía Ceballos tiene 0,2 por participación. Marlon igual tiene 0,1 por participación. Guerrero José tiene 0,1. José Luis López tiene 0,1. Yesid tiene 0,1 por participación. Farid tiene 0,1 y Rafael Zambrano tiene 0,1. Entonces ahí están las participaciones que han hecho. Hoy habrá un quiz y de ese quiz depende si saquen unos 0,2 más o 0,1 o no saquen nada o vaya en sentido inverso. Bueno, entonces le digo a Cristian Felipe que yo le doy el informe a usted, Cristian Felipe, y lo voy a apuntar aquí en el cuaderno de una vez sobre que no alcanza a ver en pantalla. Entonces aquí apuntaré a Cristian Felipe para los datos. Enviar a Cristian Felipe, enviar a Cristian Felipe, informe. Muy bien. Ajá, perfecto. Entonces a Cristian Felipe le enviaré. Ya. Ajá. Bueno, entonces hemos acabado el primer punto. Hemos dado el informe, ¿no? Entonces, eso es el informe. Bien. Continuamos. Como segundo punto del orden del día está el resumen de la clase anterior. Perfecto. Entonces, estemos atentos a este resumen porque de aquí se deriva el quiz. Bueno, iniciamos el segundo punto, resumen de la clase anterior. Entonces, a ver, aquí me dice el caballero que si puedo enviar la lista de asistencia al grupo. No me gustaría porque todos ahí estarían en escarnio público, ¿no? Entonces, yo le envío el informe también a David Paredes, que David Paredes es muy juicioso, ¿no? Y a David Paredes. El resto ya lo vieron. Perfecto, entonces hacemos el resumen. La ópera. La ópera la vamos a ver en 13 sesiones. Esto es muy importante, la ópera. Para toda la historia de la música y para todo. Les había dicho, para ser buen instrumentista, buen arreglista, buen director, o para ser un artista integral, porque la ópera es integral, se necesita un conocimiento de este género.
Entonces, la ópera se gestó, se desarrolló desde su primer origen, desde su origen, a ver, ¿cómo les diría? Desde donde se juntaron los elementos, como se juntan los gametos, óvulo, espermatozoide, hasta el nacimiento. Eso se dio en el Renacimiento. Luego el barroco, lo postnatal, sería... En el barroco se dio todo lo postnatal. Eso respecto a la ópera. Entonces, en la clase anterior la miramos la ópera ya estructurada, como las grandes óperas. Y hacíamos audiciones de la Flauta Mágica, de Carmen, de la Traviata, de las Valquirias, de Wagner, de Don Giovanni de Mozart. Entonces, para que tengan ustedes una claridad de cómo es la ópera ya evolucionada. En esta clase, o sea, después de su nacimiento. En esta clase la vamos a ver antes de su nacimiento, desde su fecundación, cuando empezaron a juntarse sus elementos, hasta que nació. Va a ser en esta clase, o sea, lo prenatal. Y la próxima clase va a ser lo natal, justo el nacimiento de la ópera y los primeros años de existencia. Entonces, la clase anterior correspondió a la ópera tal cual se la tiene concebida en la actualidad por todos los músicos, los artistas, los académicos, por toda la humanidad. Bien, dimos una definición de ópera, dijimos que es una dramatización, un teatro musicalizado y significado por voces. Hemos tratado de hacerlo más completo. Es una dramatización, hay drama, teatro pero cantado y musicalizado, no solamente cantado, porque la orquesta lo musicaliza. Y también hay escenografía, pero esa escenografía es por voces. No es un teatro, por si fuera el significado nomás, pues sería una obra de teatro común y corriente, como las de Bertolt Brecht, de cualquier otro, ¿no? Es significada por voces, orquesta y actores, porque la orquesta subraya la acción. Y los actores también hacen su escenografía, actúan. Bien. Y la otra parte decía que integra manifestaciones artísticas. Entonces acá vamos a lo netamente musical, al desarrollo, a la acción en sí, y la otra parte de la definición a las manifestaciones artísticas que están implícitas. ¿Por qué? Esto para insistir en que las artes tienden a unir, tienden al abrazo, a lo fraterno. Eso es lo bonito de las artes. Mientras otras manifestaciones del ser humano, científicas, al contrario, separan y se especializan. Entonces, diferentes manifestaciones en una sola, pues, música, literatura, teatro, pintura, danza, ballet, etcétera, eso está implícito en la ópera. Bien, clasificación, seria, bufa, cómica. Seria es un libreto con cierto grado académico. Bufa es con una F o con dos F, es chistosa, humorística, y cómica es que tiene muchas partes habladas. Clasificación. Las variantes de la ópera. La original, obviamente, va a ser la italiana porque la ópera apareció en Italia, en Florencia. Luego que ya tiene su... Profe, una pregunta. Ajá, con todo gusto. Puede hacerla de una vez. En la anterior diapositiva, usted la tiene como 3 categorías de ópera, ¿no? La clasificación cómica. Eso, la clasificación. Cómica es Pues, una ópera que tiene muchas partes. sí, yo estaba dudando, o sea, de eso y en estos días me puse a leer un poco. Ajá. Y salía como clasificación solo la seria y la bufa. Sí. O sea, decía que la seria era la dramática y la bufa era lo mismo que la cómica. Ajá, no, sí. La bufa es lo chistoso, ¿no? Para decirlo de una manera coloquial. Espéreme un momentico, un chat. Ajá, sí. La cómica
he optado por ponerla en un punto aparte, a pesar de que acá, enseguida, puede estar ubicada en el Singspiel alemán. El Singspiel alemán tiene muchas partes habladas. La cómica la he colocado aquí porque en sus inicios también se contemplaba esta parte. ¿Por qué? Porque la ópera, en sus orígenes, tiene muchos recitativos. ¿Y los recitativos qué es? Un punto intermedio entre lo hablado y lo cantado. Entre lo hablado y lo cantado, algo recitado o salmodiado, eso es fundamental en la ópera en sus orígenes. Por eso decidí colocar aquí. Pero hoy en día, como lo manifesté ya en la clase anterior, con los cambios que tiene el idioma, con lo que evoluciona y cambia el idioma, cómico ya se ha vuelto un sinónimo de bufa. Y los dos términos se confunden, porque así sucede en las lenguas. Cambia. Y les colocaba un ejemplo. Round point es el original del inglés. Aquí lo cambiamos y le pusimos romboy con B larga. Y se quedó, y se quedó, y se quedó, y así es, y se impone, y total que tiene que aceptarse, y habrán los cambios, y habrán las adaptaciones. Entonces, en ese sentido, lo mismo funciona. Cómica en sus orígenes significaba una ópera con muchas partes habladas, porque como miraremos ahora en los orígenes de la ópera, la música era poca, en las fábulas, en las representaciones, en los intermedios, en todas estas cosas que corresponden al origen de la ópera. Por eso opté por poner la cómica, pero en la actualidad esos dos términos ya se están fusionando, porque en el resto de lo académico, cómico es cómico, y eso va a pesar y va a cambiar las cosas en la música. Bueno, perfecto. Entonces, volvemos a los variantes de la ópera. La italiana es la original, la gran ópera es francesa, es cuando la ópera ya tuvo una personalidad y un desarrollo más patente. Entonces se dio la gran ópera, que es francesa. Ajá, bueno. Luego tenemos el Singspiel alemán. El Singspiel alemán, como lo es la flauta mágica, es una ópera en alemán con muchas partes habladas. Y cuando hacíamos la audición de la Reina de la Noche, de la flauta mágica, antes de que entre a cantar la Reina de la Noche, había una parte habladas, la cual yo la adelantaba para que empiece la parte musical. Entonces, el Singspiel es una ópera en alemán con bastantes partes habladas. Bueno, hemos puesto en variantes de la ópera italiana y entre paréntesis original, porque ópera italiana puede darse de compositores franceses o alemanes o de cualquier otra nacionalidad que hayan hecho una ópera en italiano y al estilo italiano. Entonces, así sea de un compositor no italiano y en un territorio no italiano, si se hace en ese idioma y con ese estilo, va a ser una ópera italiana. Una ópera italiana hecha en Francia por un compositor francés, ¿no? Bien. Cuarto, la opereta. La opereta sí son temas muy fáciles, tanto en lo musical como en lo literario, también muy propia de Francia, de París y de Viena. Las operetas abundaron en París y en Viena. Y la zarzuela es una escenografía cantada, un teatro cantado, también con temas fáciles, similar a la ópera, pero en español, de España. Bueno, esas son las variantes, pasamos, es un resumen por ahora, es un resumen, ahí está en YouTube, está toda la clase anterior. La ópera está presente en la historia de la música, es desde finales del Renacimiento hasta el verismo, y concretamente se podría decir hasta 1924, con la muerte de Giacomo Puccini. No es que ahí termine la ópera, sino que ahí termina esa línea del bel canto y de la grandiosa ópera italiana. Todo este tiempo, desde 1597 hasta 1924, la ópera fue el gran espectáculo y acudían, y había muchos teatros y la gente era loca por presenciar una ópera y fue la gran diversión. Bueno, los periodos, para que se comprenda esta diapositiva anterior, habíamos puesto estos periodos y las partes de la ópera. Entonces,
3 partes principales, suficiente con eso. Una parte literaria, una parte escenográfica y una parte musical. La ópera es literatura, es imagen y es música, a más de otras cosas, pero hemos puesto estas las más principales. El tema lo hemos puesto aparte porque se lo encuentra en un libro o en la vida real. Después, ese libro tan largo lo ponen en un resumen de un libreto. El libretista toma el texto, el gran libro, el libro de donde extracta el tema y lo lleva a un libreto, o sea, a algo mucho más corto y adaptado para artistas que van a cantar. Bueno, también la parte literaria se divide en actos. Los actos corresponden a un lugar amplio, una casa. Las escenas se pueden desarrollar en cada lugar de la casa, ¿sí? O un campo abierto. Las escenas, ese es el acto, un campo abierto. Las escenas, cada lugar, el árbol, el lago, o la montaña, o el bosque. Entonces, el acto es obvio más grande y la escena son las partes de esa locación llamada acto. Parte escenográfica es el lugar físico donde se presenta la ópera. Es el teatro con su escenario, con sus palcos, platea, galerías, que tiene una índole social, ¿no? Entonces hay un palco para los reyes, los monarcas, y unos palcos más abajo para clases altas, y entre la clase menos pudiente, menos representativa, entre comillas, es más arriba. Y el foso donde se ubica la orquesta. Muy bien, parte musical, está obertura o preludio, algunas no tienen obertura o preludio, la mayoría sí. Recitativo, ya sabemos que es un recitativo, lo que está entre lo hablado y lo cantado, ese punto intermedio. Arias, que corresponde a un solo. Originalmente la palabra aria es femenino, pero ahora ya lo utilizan en masculino, y es otra cosa a la que tenemos que ceder, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y lo que la costumbre es que va tomando el pueblo, al final se impone. Igual que el aria es un solo, los duetos, los tríos, los cuartetos, es lo que ahí dice. Dueto a 2 voces, 3 voces, 4 voces, o 15, o 5, o 6 voces, etc. Y también hay coros, masas corales, interludios. Al inicio de cada acto, la obertura es al inicio del primer acto y por ende de toda la ópera. Pero al inicio de cada acto puede ir también una parte instrumental que ya no se va a llamar obertura ni preludio, sino interludio. Y las partes orquestales, así como intervienen coros, también va a intervenir una parte orquestal. Bueno, eso es el resumen para más adelante hacer el quiz. Ya habíamos escuchado los ejemplos, ahora no escuchamos los ejemplos. Muy bien, hemos terminado con el resumen de la clase anterior. Bueno, sugerencias, mis estimados estudiantes. Ustedes son muy juiciosos, los felicito. Los que de pronto no están ajuiciados, pastillitas para Franco, pastillas para Franco. Los que no estén todavía muy entregados, que son unos pocos, les sugiero que así lo hagan. Igual les sugiero que investiguen fuera de clase, eso es excelente. Hay universidades con sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la Universidad de Nariño es la humildad, la camaradería. Hay otra universidad que no quiero decir el nombre, pero es un ambiente un poquito desagradable, ¿no? Porque hay egoísmos, hay arrogancia. No digo el nombre. Yo conozco de muchas universidades de Colombia para que me sirvan de referentes. La Universidad de Nariño es chévere porque la gente es una bacanería. Pero, por ejemplo, voy a decir una virtud de la EAFID. La EAFID es una calidad musical grandísima, y con el otro grupo hacíamos una audición de una obra de la EAFID, Pedro y el Lobo, de Prokofiev, y eso es una calidad musical grande. Y hay otra universidad, la Universidad Nacional, pongamos de Bogotá. Uno va a charlar con un estudiante a cafetería y le ponen unos temas, no solamente son duros en la parte interpretativa, le colocan unos temas de historia y uno pues tiene que conocer, o si no los conoce, acaba él y dice, yo también tengo un tema
para exponerte. Mira estas curiosidades de la historia. Entonces ahí se está a la par, para que no tenga que uno ponerse la mano en la mejilla y en la barbilla y quedar ahí como un zombie, ¿no? Como un afásico, un silente, una persona que no puede hablar. Bueno, entonces es la sugerencia, sigamos muy juiciosos, ¿no? Bien, y cuarto punto, clase del día de hoy. ¿Alguna sugerencia que tengan que hacer ustedes? Jóvenes estudiantes. ¿Pueden hacerla? Profe, pues no sé, ¿no? Si los demás estén igual, pero de mi parte a veces es un poco confuso cuando de un tema lo abre como a más significados, entonces en últimas yo no logro tener un sentido claro de esas cosas. Ya, sí. Lo que pasa, mi estimado amigo, es que así como hoy en día existe la famosa aldea global, que todos estamos interconectados en el mundo, y lo demostró la pandemia, así como existe la diversidad, aldea global es todos integrados. La diversidad es válido todo. Ya no es válido el heterosexual, ya no es válido solamente el que tenga conocimientos, ya no es válido solamente el que tenga X partido político o X tendencia religiosa, es válido todo. O sea, el mundo se ha abierto. Así como el mundo se ha abierto, es diverso, se ha comprendido eso, en cuanto a lo que mencioné, en cuanto a razas también. Así también las cátedras tienen que ser abiertas, ¿no? En una clase se puede hablar de muchas cosas. Y así es como todos deben de dar las cátedras. Quien no lo hace es porque, no sé, se ha olvidado o porque no tenga una cultura integral. No ha sido buen lector, le han dado una educación en ese sentido. Pero igual voy a tratar de ser más preciso en las cosas, ¿no? Sí, pero les pido también, voy a ser comprensivo en ese sentido, les pido comprensión a ustedes porque hoy en día el mundo es así, el mundo es abierto. Profe, No se puede... tenía Ajá, ya, esperen un ratico. como una sugerencia. Esperen un ratico. No se puede volver a los años 40 o 50. El que mandaba era el papá. Y el papá hacía lo que sea con los hijos y con la mujer y se acabó. No, hoy en día la familia es democrática, el mundo es diverso, cabemos todos. Ajá, diga, señorita. Es que como en mi casa el internet está súper malo, hay cositas que se me cortan y me saca harto de la reunión. Y pues casi siempre es. Pero pues como, pues no sé si el quiz va a ser oral o toca escribirlo. El quiz es escrito. El quiz es escrito, ¿no? Y esta misma noche voy a colgar esta clase en YouTube para los que tienen una señal deficiente. ¿Qué me dice la señorita Selene? ¿O usted fue la que acabó de hablar, Selene? Bueno, ajá, perfecto. ¿Alguna otra sugerencia? No, profe, qué pena, se había encendido el micro así sin querer. Bueno, entonces, ajá, Daniel Meneses tiene la palabra. Sí, profe, o sea, si es escrito, ¿se le toma pantallazo o cómo es? No, tranquilo, ya llegaremos a ese punto y ya les diré cómo es. Por ahora no me piensen en el quiz, que ya va a llegar y eso no es una cosa difícil. Ustedes saben que yo no voy por esa línea de mortificar a la gente, ¿no? Entonces ya llegará el momento. Bien, entonces vamos a la clase del día de hoy, que creo que es el siguiente punto. Vamos a corroborar, ¿no? Sugerencias, clase del día de hoy, orígenes de la ópera. Muy bien. Entonces, empezamos la clase del día de hoy. Tenemos orígenes de la ópera. Clase anterior fue la ópera tal cual, la concebimos, ahora la ópera antes de su nacimiento y la tercera sesión va a ser la ópera alrededor de su nacimiento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como antecedentes de la ópera? Esa ópera en sus inicios tenía la unión principalmente de tres cosas: poesía, teatro y música.
¿sí? No hemos puesto literatura, sino poesía, puesto que si hablamos de música, vamos a hablar de un ritmo, y la parte literaria que tiene ritmo es la poesía. Entonces, esa es la razón por la cual no hemos escrito literatura, teatro, música, sino poesía, teatro, música. Bien, en esos antecedentes tenemos la tragedia griega, los dramas litúrgicos, los melodramas del siglo XVI, de finales del siglo XVI, los intermedios, o en italiano intermezzi, comedias armónicas o madrigalescas y las representaciones. Esos 4 van a ser los antecedentes de la ópera. De una vez les voy a dar la razón por la cual vemos estos antecedentes. Ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué esos antecedentes? Tragedia griega, siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. Dramas litúrgicos desde el siglo X, desde el año 1000 o un poco antes del año 1000, el año 900. Eso es muy antiguo. Claro que es lejano. Pero cuando uno empieza a componer o cuando uno hace una propuesta, pues sinceramente sería difícil que ustedes hagan una propuesta de una ópera como tal. Aquí en Nariño se ha compuesto una sola ópera, la del profesor Javier Fajardo, El Duende. No quiero decir que ustedes no lo pueden hacer, pero hay que empezar modestamente y humildemente. Entonces, esto es un referente para quien quiera proponer algo dramático, musicalizado, tenga estos referentes. Los inicios de la ópera, los antecedentes de la ópera. ¿Sí? Entonces es importante. Por ejemplo, alguien dice, estoy en mi práctica profesional, 7º, 8º semestre. Voy a hacer una clase cantada. No es una gran ópera esa clase cantada. Es algo que se asemejará a la ópera en sus inicios. Aquí tiene los antecedentes. Me hice entender, eso es la razón por la cual es importante ver estos antecedentes, así sean lejanos. Pueden ser lejanos en el tiempo, pero son cercanos a nuestro quehacer musical, compositivo, propositivo o implementativo. Al final de la carrera de música usted puede presentar un recital de grado, una tesis, o puede presentar un recital creativo. Un recital creativo es una propuesta suya. Y si alguien quiere presentar una propuesta, poesía, música, teatro, música, no lo va a hacer, repito, sobre una ópera. O lo puede hacer, pero es un poco difícil. Lo puede hacer en algo más elemental, pero muy atractivo y muy aportante. Algo como lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bueno, les he dado la justificación para este tema. Empezamos. La tragedia griega. Como ustedes saben, esa fue la forma teatral dramática de los griegos, que no significaba necesariamente algo trágico, algo lamentable. La tragedia griega simplemente era el teatro griego, un drama griego, con cualquier temática. Entonces, y eso surgió en el clasicismo griego, como lo vimos el semestre anterior. El clasicismo griego corresponde al siglo V, IV antes de Cristo, lo llamado el siglo de oro de Grecia, el clasicismo griego, o el siglo de Pericles. Bien, si alguien quiere investigar, los principales escritores de tragedia griega fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Dónde se representaba? En un anfiteatro. Vimos el semestre anterior las partes del anfiteatro. Esa tragedia griega tenía un estilo salmodiado. Ese estilo salmodiado, que está entre lo cantado y lo hablado, es lo que en el Renacimiento, en el origen de la tragedia, en el origen de la ópera, será el recitativo. ¿Sí? Entonces, ahí está esa conexión entre la tragedia y la ópera. Tenía un tinte sagrado porque se significaba principalmente en tiempos sagrados y en lugares sagrados. Tenía ese carácter sagrado. Fue en honor a Dioniso. Aquí hay dos cosas importantes en la música y aquí me voy a salir del tema porque es
Bueno, más tardecito me salgo del tema. Es en honor a Dioniso. Dioniso es el rey, el dios, perdón, del placer, del vino, de la lujuria, del ímpetu, del sentimiento, de lo sensible. Al contrario de Apolo, que es el dios de la razón, también de los sueños, pero principalmente de la razón, del orden. Entonces, en honor a Dioniso, se hacían unas fiestas. Y ese fue el principal tema, o de los primeros temas de la tragedia griega. Los temas relacionados con Dioniso y con las fiestas dionisíacas. Dioniso pasó con el tema de Baco a los romanos. Recuerden que Roma tomó todo de lo de los griegos, pero le cambió de nombre. En el fondo era la misma cosa. Dioniso para los griegos y en los romanos se transformó en Baco. Otra característica era que la tragedia tenía una moraleja. Bien, la ópera fue tan, como les decía, tan importante para las sociedades a partir del Renacimiento, y asimismo lo fue para los griegos. Existía una pasión por la tragedia de una manera arrolladora. En Atenas se decía que se destinaba más dinero para la tragedia griega, para el teatro, que para las flotas invasoras, que para las flotas guerreras o mercantiles. Tanto que en un momento se vio en la obligación de crear un fondo para subsidiar las entradas a la tragedia griega de clases que no eran muy acomodadas económicamente. Bueno, y por último he citado un libro importante, y aquí sí me voy a salir del tema, llamado El nacimiento de la tragedia de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es un... ¿Qué es Federico Nietzsche? ¿Quién me dice? Filósofo. Un filósofo. Muy bien. Pero antes de ser Federico Nietzsche, un filósofo fue un filólogo. Daniel, el celular. Fue un filólogo. Filólogo, pues no vamos a explicar, eso tiene que ver con el origen y la evolución y el enfoque del idioma de las palabras de una manera profunda, ¿no? Digámoslo de esa manera. Eso fue primero Nietzsche, después pasó a ser un filósofo. ¿Y quién me dice otra faceta de Nietzsche? Nietzsche fue... Músico. Ah, carambas, muy bien. ¿Quién acabó de decir ese acierto? ¿Andrés Bastidas? Federico fue músico. Sí, profe. Pero además de músico, ¿qué más fue? Pianista. 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 Y además de músico y pianista, ¿qué fue? En la misma línea del arte. Poeta. Crítico crítico musical y compositor. Hay composiciones de Federico Nietzsche. Eso, obra de compositores románticas, porque composiciones románticas, porque Nietzsche fue del siglo XIX. Bueno, entonces, el nacimiento, o sea, Federico Nietzsche es el filósofo del arte, es el filósofo de la música. Los invito a que lean mucho de Federico Nietzsche, porque entre los filósofos más conectados están Pitágoras y Nietzsche, lo más conectado con nuestro quehacer musical. Bueno, entonces, El nacimiento de la tragedia es de los primeros libros de Nietzsche y enfoca la tragedia desde la parte artística. Todos pensaron que iba a ser un libro de filología. Total que Nietzsche le salió con otra cosa y eso es extraordinario. Ese libro es extraordinario. Yo lo quisiera regalar a alguien, pero tiene que ser alguien muy especial. El nacimiento de la tragedia. Y es donde él analiza los dos enfoques que tiene la humanidad y las artes. El enfoque dionisiaco y el enfoque apolíneo. Dioniso, la pasión, y apolíneo, lo racional. Entonces, aquí es donde ustedes, en todo su quehacer musical, deben equilibrar. Hay veces que la música se vuelve muy sobreactuada y se vuelve muy racionalizada y no natural. Entonces, ahí tienen que ustedes darse cuenta y asignarle una partecita dionisiaca. O hay veces que se vuelve muy dionisiaca y no tan racional. Entonces, tiene que haber ese equilibrio entre dionisiaco y apolíneo,
que lo describe muy bien Federico Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Si hablamos de tragedia, si hablamos de antecesores de la ópera y hablamos de la tragedia, yo creo que es necesario decir cuál es la esencia de la tragedia. La esencia de la tragedia, además de decir que es un teatro griego, etcétera, etcétera, que incluía música, poesía, danza, tenemos que dar en esa esencia que era algo dionisíaco y apolíneo, y que eso lo podemos encontrar leyendo y entender muy bien, leyendo El nacimiento de la tragedia del filólogo, filósofo, músico, compositor, crítico musical, pianista, Federico Nietzsche. Muy bien, entonces ahí hemos descrito la tragedia griega. Otro, y vamos a ir ilustrando con un cuadro. Este es un cuadro barroco de 1629 de Velázquez, llamado El triunfo de Baco. Dioniso en Roma fue Baco, de 1629, del pintor Velázquez, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo estas cosas. Entonces aquí ya encontramos un cuadro barroco en donde no hay figuras solo griegas como en el Renacimiento. El Renacimiento fue un rescate del clasicismo griego, sino también, a más de figuras griegas, héroes griegos, tenemos humanos comunes y corrientes de la época, como los borrachitos, los que están ahí. Entonces, ese es un cuadro para ir enriqueciendo nuestra parte visual, que ya la vimos hace 2 clases, de los claros oscuros, del realismo y lo sensorial, o sea, lo vívido, en este cuadro del español Diego de Velázquez, o Diego Velázquez, ¿no? Muy bien. Los dramas litúrgicos, esto es muy importante. Mis estimados estudiantes, sobre esta clase es el primer parcial, es la primera parte del primer parcial, sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Igual yo les enviaré estas diapositivas. Entonces, primero, tragedia griega; segundo, dramas litúrgicos. Esa es la primera fuente escrita que hay, porque de la tragedia griega, pues, habrá fuente escrita, pero del texto, pero de la música no lo hay, y de otras cosas no lo hay, y de las danzas que ahí se daban tampoco lo hay, y de la forma como actuaban no lo hay. Entonces esta es la primera fuente escrita. En los dramas litúrgicos va desde el 900 hasta el 1500, o sea, desde el siglo X al siglo XVI. Era principalmente para Semana Santa y Navidad. Hasta hoy en día, las 2 épocas religiosas del año donde más música se da es Semana Santa y Navidad. Bueno, un ejemplo de ello es una obra de Adam de la Hall llamada Los Juegos de Robinson y Marion. Otro es Ludus Danielis, es la representación del profeta Daniel, escrita entre 1927 y 1227 y 1234 por unos jóvenes monjes de la catedral de Beauvais. Cuando ustedes encuentren E-A-U en francés, se lee O. Entonces ahí sería Bo. Y A-I sería E, Beauvais. Y la S al final no suena. Entonces sería por unos jóvenes de la catedral de Beauvais. Bien, estos son ejemplos, ¿no? Los juegos de Robinson y Marion, Ludus Danielis, Orden de Virtudes, Ordo Virtutum. Aquí voy a hacer un poquito de justicia de género. Hildegarda von Bingen es una monjita de la Edad Media, 1098-1179. ¿Cuál es la característica? Que esta monjita, como dice algunos artículos, fue una monjita bacana, porque fue una real representación de un anticipadísimo feminismo, como debe ser el feminismo. Ella fue una compositora y una monjita santa que se le plantó al mismo Papa. Y su música es de sentido erótico. Escúchenme, jóvenes, en esa época que una monjita, una mujer religiosa,
Primero, mujer sometida. Segunda, religiosa, que tiene que tener voto de obediencia para bien o para mal. Se le plantea al Papa, cuando el Papa le dijo, es que usted había hecho enterrar a un auca en cementerio, y a los aucas no puede hacérselos enterrar en cementerio. ¿Quién es un auca? El que no ha sido bautizado. Y entonces, haga el favor y me dice dónde lo enterró para desenterrarlo y sacarlo de Campo Santo. Y la madre Hildegarda le dice, no se lo dijo. La excomulgo si no me lo dice, excomúlgueme. Y no se lo digo porque ese auca también es hijo de Dios. Hoy en día ya hubieron esos cambios en el Vaticano. Los que no son bautizados también están en el reino de Dios. Lo que antes decía que no, que para pertenecer al reino de Dios tenía que ser bautizado. Esas entre otras cosas. Entonces, aquí me estoy saliendo del tema, pero creo que es justo porque hoy en día existe la cátedra de género y hoy en día el machismo tiene que desaparecer y hoy en día tenemos que equilibrar esa injusticia para con las mujeres. Entonces, puse como ejemplo a una obra, Ordum Vitatum, una obra dramática musical de la madre Hildegarda von Bingen. Esto es dedicado para todos, en especial para las señoritas del semestre. Bueno, y su música es erótica. Escuchar la música de la madre Hildegarda es como escuchar un romanticismo, como escuchar una música en la que uno quiera acariciar, apretar unas manos, acariciar un rostro. Es hermoso eso. Bueno, unas obras español, muy original del siglo X es A quién buscáis. Eso fue un texto literario que se musicalizó mucho sobre el momento en que las mujeres van a visitar el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y no encuentran a nadie. Y un ángel les dice, ¿a quién buscáis? Eso se musicalizó mucho en la Edad Media. Fue de las primeras cosas que se musicalizaron, teatral, y obviamente fue teatral. Entonces, Satya me dice que cómo se escribe. Aquí está la diapositiva. Si no lo alcanza a ver, esta diapositiva se la enviaré al grupo. ¿A quién buscáis? Otra obra teatral que se musicalizó fueron Los autos de los Reyes Magos, que es la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Y eso se dio en el siglo XIII. Aquí hay un error que, por favor, lo voy a cambiar de una vez. No es el siglo XVIII, sino es el siglo XIII. Perfecto. Bien. Entonces, esos son ejemplos que se encuentran en internet. Aquí tenemos a la hermana Hildegarda von Bingen. Las fechas de los autores que les he puesto en las diapositivas son súper relativas. Hay otros textos que dan otras fechas. Estas fechas de la madre Hildegarda, 1098, 1179, es así, se repite muchísimo los textos. Esta casi es única, esta fecha de nacimiento. Pero, por ejemplo, la fecha de Adam de la Hall, es muy, muy relativa. Hay otros investigadores que dan otras fechas. Bueno, perfecto. Aquí tenemos a la madre Hildegarda, ¿no? Melodramas, un tercer antecesor de la época. Melodramas del siglo XV. Eso se dio a finales del siglo XV, por ahí a las 3, 4 últimas décadas. Y fue de carácter profano, a diferencia de los dramas litúrgicos. Vamos 3. Tragedia griega, dramas litúrgicos y melodramas del siglo XV. Fue de carácter profano. Existe también una derivación de estos melodramas que son los pastorales, que son melodramas bucólicos del campo. Ejemplos, Orfeo. Mire, esto es un tema griego, Orfeo, ¿no? El dios de la música de la lira, que se enamoró profundamente de Eurídice, pero ella murió y él tuvo que ir a rescatar al inframundo. Y toda una hazaña, y cuando él regresa del inframundo le dijeron, puede irse con ella, que se aman tanto, pero sin voltear a ver atrás. Si voltea a ver atrás, todo estará perdido. Y Orfeo, por la curiosidad, volteó a ver atrás y perdió a... Bueno, esa historia que ya la dijimos en otra ocasión, tenemos que avanzar. Orfeo, del poeta Poliziano y del músico Fermi, es un melodrama con música que forma parte de los antecesores de la ópera.
Y también otro ejemplo es Damne de Gianpietro della Viola. Esto es de 1486, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es de finales del siglo XV. Los melodramas de carácter profano musicalizados también se los considera antecesores de la ópera. Aquí está un cuadro de Rubens, de Orfeo Eurídice. Miren, musculoso, músculos, de detalles. Ahí están los mantos, tanto de Orfeo como de Eurídice en detalle, como realista. No acá un atuendo rojo que llega Orfeo o un atuendo blanco nomás, sino en detalle, con sus curvas, con sus arrugas, todo. Y la posición del inframundo, se me fue el nombre. El rey del inframundo. Bueno, acá al final está Cancerbero. Mire, Cancerbero, el perro de varias cabezas que cuida la entrada al inframundo, ¿no? Mire acá el personaje, el dios del inframundo, está en detalles, no está en una posición por decir algo, para fotografía, para posar, sino como natural, alterada. Bueno, entonces ahí tenemos un cuadro del pintor Rubens para seguir alimentando el barroco en su parte visual, ¿no? Bueno, muy bien. Continuamos. Los intermezzi, uno más de los antecesores de la ópera, eran escritos especialmente para la corte, o sea, eran representados en las cortes, en los salones de los reyes, en sus fiestas, y también para amenizar fiestas y para diversión de los nobles. Y como su nombre lo dice, sino que intermezzo es una palabra que por lo general no se ha traducido hasta ahora. Cuando miramos en la música colombiana, los intermezzos de Luisa Calvo, entonces siguen llamándose intermezzo, el intermezzo de Luisa Calvo. No se da casi en su traducción intermedio, no se escucha los intermedios para piano del compositor colombiano santandereano Luisa Calvo, no, se dice intermezzo. Por eso lo he escrito en italiano, singular intermezzo, plural intermezzi. El plural en italiano por lo general se hace con la I. Bueno, y como su nombre lo dice, intermedio, intermezzo, era destinado a los intermedios entre los actos de una obra de teatro. Entonces, la obra de teatro como tal, no musicalizada. En los intermedios hacían algo musicalizado, actuado pero musicalizado, y eso se llaman los intermedios como antecesores de la ópera. Un ejemplo, la Pellegrina, que fue destinada para toda la fiesta que se llevó a cabo en la boda de Fernando de Medici en 1589. Esto ya es más cercano a 1600, que son los orígenes de la ópera. Son 1594, 1597, 1607. Son el nacimiento de la ópera. Entonces esto es más cercano a eso. Hay otros intermedios que son compuestos por Luca Marenzio, Jacopo Peri, Giovanni Bardi y Giulio Caccini. Estos tres últimos, Jacopo Peri o Jacopo Peri, Giovanni Bardi y Giulio Caccini, ya van a tener que ver con el origen, con el nacimiento, con el alumbramiento de la ópera. Entonces, intermezzi, ¿no? Bueno, aquí están los diseños que se utilizaron, son originales, para los intermedios de la Pellegrina, que fueron un intermezzo. La Pellegrina es un ejemplo de intermedios, de intermezzi. Aquí están las ilustraciones. Dice, Apolo y Pitón era un diseño teatral de Bernardo Buontalenti para el tercer intermedio de las fiestas nupciales de Medici en 1589, ¿no? Que tomamos como ejemplo la Pellegrina, que fue para las bodas de Fernando de Medici en el 1589. Y aquí está otro diseño que es del mismo pintor para los intermedios de la Pellegrina, el ejemplo que hemos tomado, ¿no? Ahí están, entonces es como, ahí está su carácter profano e imaginativo, que los podemos analizar. Podemos hacer un análisis en este momento, pero nos demoraríamos de estas
traducciones, de estas ilustraciones originales. Bueno, y llegamos a las comedias armónicas y madrigalescas. Esto sí es aún más cercano al barroco. Por eso aquí nos estarán hablando de un carácter onomatopéyico, porque como ustedes ya lo saben, el barroco describía eventos onomatopéyicos como Il Gardelino, el concierto para flauta y orquesta de Antonio Vivaldi, describía cosas literarias, describía pinturas, describía sentimientos, ya lo miramos con la música, con la teoría de las pasiones, con la música reservada, con la música figurada. Entonces, esto está más llegado al barroco aún, ¿no? Esto se deriva del madrigal. ¿Qué es el madrigal? Madrigal es una forma vocal, con texto, vocal, polifónica, de la Edad Media y del Renacimiento. Entonces, ese es el madrigal. Y de carácter profano, porque el equivalente al madrigal en lo sacro es el motete. Motete, forma vocal con texto religiosa. Madrigal, forma vocal con texto profana. Entonces, de ahí se derivan las comedias armónicas o madrigalescas. Son muy descriptivas y muy onomatopéyicas. Aquí no solamente describe el actuar, el drama, los actores, la actuación, sino también la música. En las comedias armónicas la música también está relacionadísima con el momento que están actuando. Bueno, un ejemplo es del famoso Horacio Becchi, Anfiparnaso. El Parnaso es un hijo de Zeus, pertenece a la mitología griega, y también el Parnaso es un sistema montañoso griego. Bueno. Miren, más cercano al barroco, Il festino nella sera del Giovanni Grasso davanti cena. Esto es otro ejemplo de una comedia madrigalesca que traduciría la pequeña fiesta, o ino es diminutivo en italiano, o la fiesta pequeña, ¿no? Porque en la noche del jueves de carnaval, antes de la cena. La fiesta antes de la cena, en la noche del jueves de carnaval. La fiesta antes de la cena, en la noche del jueves de carnaval. Estos originales del siglo XVI de Adriano Banchieri. Ahí están las fechas de Adriano Banchieri, de su nacimiento y su muerte. Esto ya vamos llegando más al barroco, a finales del Renacimiento al barroco, que es el lugar, el momento en el que nace la ópera, el alumbramiento de la ópera. Aquí están los cartelones de esa época. Tenemos a Horacio Becchi con su Anfiparnaso y a Adriano Banchieri con su Festino nella sera del giovedì davanti cena. Ambos fueron monjes. Entonces, los monjes haciendo música profana. Bueno, y llegamos a la última, que es las representaciones. Esto es importante porque así como acá, en las comedias armónicas, como su nombre lo dice, armónico, la música ayuda a subrayar la escena, el momento de la escena. Acá en las representaciones, la música, la armonía también sigue subrayando la representación teatral. Bueno, nace a finales del siglo XVI, y de aquí, de las representaciones, no solamente se va a derivar la ópera, sino también el oratorio. El oratorio es una representación dramática, es una representación de un libreto religioso no actuado. Entonces, la diferencia con la ópera es que es religioso y que no es actuado, pero tiene personajes. Los personajes irán vestidos. El ángel va vestido de ángel. No sé si es algo de Jesús, va a haber un personaje vestido de Jesús. Van a ver los personajes en el coro, en la escena, pero no actúan en el oratorio. Carácter religioso, libreto religioso, con personajes, con drama, con secuencia, con libreto, pero sin actuación.
Las representaciones dan origen al oratorio y también a la ópera. La primera es la famosa Rappresentazione della creazione del mondo ed incarnazione del Figlio di Dio. Eso traduce representación de la creación del mundo y encarnación del Hijo de Dios. Se la conoce como acto de la pinta. Así la bautizaron y se quedó también, ¿no? Entonces tiene dos nombres, acto de la pinta o el nombre largo que habíamos dicho. De Mauro Chiaula. Y el texto de Teófilo Folengo, estrenado en Palermo en 1581. Bueno, representación. Y la más importante que todo músico, sobre todo los de coros, deben de escuchar es la famosísima Rappresentazione de Anima e di Corpo de Emilio de Cavalieri. Es la primera obra ya vecina al Renacimiento. Unos dicen que es del 88, de 1588, y otros dicen que es de 1600. Es la primera en la que aparece el famoso bajo continuo. Es la primera partitura, esta obra, primera partitura que aparece el bajo continuo, el soporte armónico. Y fue realizada con escenografía, vestuario, coreografía. Eso era la primera vez que sucedía eso en el arte. Ya, o sea, le metieron escenografía, le metieron una cantidad de cosas. Bueno, estas son, y aquí tenemos a Emilio de Cavalieri, un busto en la actualidad, y su cuadro, y su pintura de hace muchos años. Entonces, aquí tenemos, esas serían todos los antecesores de la ópera. Entonces, los ponemos aquí en esta diapositiva. Tragedia griega, dramas litúrgicos, religioso, melodramas profanos, intermedios para las cortes entre los diferentes momentos de las fiestas o de las celebraciones, o también entre diferentes actos de las obras teatrales, como intermedios. Las comedias armónicas o madrigalescas, ya más cercanas al barroco. La música empieza a subrayar bastante, no es música por escribir música, sino música para que subraye la acción, y las representaciones que dan origen a la ópera y al oratorio. Bueno, esas son los dramas litúrgicos. Y vamos a hacer unas audiciones al respecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos de Banchieri. Entonces, Banchieri. Acá tenemos a Banchieri. Entonces, miren, Banchieri es un compositor de comedias armónicas o madrigalescas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Obviamente eso es reconstruido y van a ver cosas que se coincidan con cómo fue en ese tiempo, que nadie sabe cómo fue en ese tiempo. Y hay cosas que no. Esto es una reconstrucción, no se sabe exactamente cómo fueron las comedias armónicas o madrigalescas en ese entonces. Es una reconstrucción, habrán cosas que salieron a como fueron en ese tiempo, solo Dios sabe cómo fueron, y habrá cosas que no, pero esta es una reconstrucción. Inclito pubblico, non dicevo certo, a voi ci mancherebbe. Venustissime dame, nobilissimi cavalieri, fra poco salperemo per una vaga traghettata da canti e musiche allietata. Da Venezia attraverso la laguna, con sosta Fusina e risalito il Brenta, al sole e al chiar di luna a Padova approderemo, se Dio ci accontenta. Per il massimo diletto le canzoni son composte da un musico provetto, come me vien da Bologna. Gli Efrate non teme gogna, spesso smette il suo cordone per crear canto e bordone. Voi che siete intenditori, la sua fama avrete inteso risuonare in molti cori, ma è l'ora di svegliare i passeggeri. Orsù,
si dia stura ai madrigali del reverendo eccellentissimo e colendissimo Adriano Banchieri, che in questo genere non ha rivali. Son naziosi che svegliatevi, 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 entrate, Bueno, eso va a ser un ejemplo. Y acá tendríamos el otro ejemplo. Es que se ha cerrado la ventana, carambas. Es que me esperan un momento, me dan. Un historial. Ajá. Y un ejemplo de la famosísima Robinson en Marion. Bueno, perfecto. Son dos ejemplos. Entonces son cosas muy incipientes porque corresponden a los antecesores de la ópera. Bueno, entonces ahí estaríamos terminando lo que es la clase del día de hoy, orígenes de la ópera, ¿no? Entonces, antes de explicar en qué consiste el primer parcial y luego el quiz, que son las últimas dos cosas, vamos a acabar temprano esta clase, voy a hacer el registro de la lista, ¿no? Entonces, tomo eso y pueden hacer alguna pregunta mientras tanto ustedes. Algo que quieran preguntar. Registraron. Primer bloque y ahora registraremos el segundo bloque de estudiantes en dos pantallas. Hay 41 estudiantes. Muy bien, está el registro de la lista. Ajá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Bien. Entonces procedemos al punto 7, que es explicación del primer parcial. Entonces, mucha atención que les voy a explicar en qué... Profe, yo tengo una pregunta. Con todo gusto. Pues es como más para usted a ver qué opina. A mí se me hace muy complicado aprenderme las letras en las partituras, la verdad. Y pues en una ópera supongo que es un poco más largo, por lo que se añade el teatro y también se añade pues lo que es la melodía y la canción. A mí pues no sé cómo una técnica para Ya. grabarse las canciones, y más pues en otro idioma. Sí, bien, señorita. Eso no pertenece al tema de la clase, pero no hay problema. No hay problemas en salirse. Todo lo que sea academia, cabe aquí, ¿sí? Entonces, no se preocupe, sálgase el que quiera del tema y con todo gusto, sino que a veces se da un pedacito aquí y el resto lo podemos hacer personalmente. Como esto es de un tema general, sí lo voy a responder ahora en la clase, porque esto les va a servir a todos. Entonces lo voy a responder en clase. No le voy a decir, señorita, llámeme o yo la llamo más tarde. La memoria es importante, ¿no? Es importante. No es lo mismo tocar un concierto con partitura que de memoria. Si usted lo toca de memoria, va a poder expresar más porque se libera de la partitura. Si lo hace con partitura, va a estar un poco amarrado. Entonces, primera cosa, lo correcto, señores estudiantes, en el aprendizaje de la música es empezar siendo músico de oído, que en términos técnicos se llama músico sensorial. El término técnico de tocar de oído es tocar sensorialmente. Entonces, ahí usted ejercita su memoria. Quien primero empezó la música sensorialmente y luego la empezó con partitura, pues le tocó un acierto extraordinario. Bueno, pero los que no empezaron en ese orden, pues también pueden llegar muy lejos. Entonces, cuando se inicia primero sensorialmente y después por nota o por partitura, van a tener una destreza memorística muy buena. Primera cosita. La segunda, para aprenderse las cosas debe haber una tranquilidad y una metodología suave. Dale tiempo al tiempo. Eso de aprenderse en poco tiempo es difícil. Eso es poco a poco. Entonces, hagan ese proceso. Si no están acostumbrados, háganlo, aprenderse algo, pero poco a poco. ¿Sí? Porque el mayor impedimento para aprenderse algo es el estrés y la premura. Bien. Esa sería un segundo consejo que les doy. Y tercer consejo es seccionar las obras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a aprender el primer movimiento de un concierto para clarinete, el allegro. Entonces yo tengo en claro que son dos partes que intervengo. Empieza el pianista acompañante, hago una intervención, vuelve el pianista y sigo yo. ¿Sí? Entonces he dividido la obra en dos cosas. Eso me hace que ya no sea una cosa grandota, un sancocho, un revuelto. No, ya tengo claro que son dos cosas, ya tengo una guía. Son dos partes. Segundo, analizo la primera. La primera parte inicia como hasta la mitad, los graves. Y después está escrita en unos agudos. Ya va a haber más claridad. Ese sería un tercer consejo que les doy. Uno, haber empezado primero el aprendizaje de la música al oído, sensorialmente, y después por nota. Dos, tener toda la tranquilidad, no estar con presiones. Y cuando usted se va a aprender una obra, tiene que estar descansada. No va a estar agotada todo un día de actividades y llega por la noche y en ese momento intentar aprender la obra. Para aprenderse de memoria algo tiene que ser
una posición de tranquilidad. Y tercero, seccionar. Si recuerdo alguna otra estrategia, ya les estaré comentando. Bueno, muchas gracias. Su atención. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Profe, es con respecto a los antecedentes de la ópera. Quizás a mí no me quedó del todo claro acerca de cómo eran los dramas litúrgicos. No recuerdo si lo vimos alguna vez, la verdad, una disculpa por eso. No. Más o menos me doy una idea por su nombre, pero sí me gustaría que si me lo pudiera volver a explicar un poquito para que me quede pues más claro, porque es lo único que no me quedó del todo claro. Con todo gusto. Aquí creo que ya estamos compartiendo pantalla, ¿no? Entonces, dramas litúrgicos. Ajá. Los dramas litúrgicos es llevar momentos de la Biblia o de otro texto religioso a un teatro y después musicalizar. Esos fueron, después de la tragedia griega, fueron los primeros antecesores de la ópera, porque datan desde el siglo X al siglo XVI, o sea, del año 900 al año 1500. Y los dos principales momentos para ello fue la Semana Santa o la Navidad. Entonces, cualquier momento de un drama litúrgico de la Biblia que tenga una secuencialidad, que narre algo, que narre un suceso llevado al teatro y después musicalizado, eso es un drama litúrgico, o sea, un drama de tema religioso. Y entre los más conocidos están la representación de Daniel con los leones, el pasaje bíblico, otros textos de la madre Hildegarda, que no son bíblicos, otro que se llama ¿A quién buscáis?, que es el momento donde llegan a buscar el sepulcro, a visitar el cuerpo de Jesucristo, y él ya había resucitado. Ese es otro momento que se lo lleva al drama y se lo musicaliza. Y los autos de los Reyes Magos, o sea, la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Esos son entre otros, pero cualquier tema o motivo religioso, bíblico o no bíblico, que sea un suceso, o sea, una serie de sucesos uno tras otro, o sea, que presente una historia, que sea una historia llevada a la música, acompañada por música, pero con una música incipiente, no una música tan presente como la que víamos en la clase anterior, la Traviata, una música estruendosa, o las Valquirias, una música, pues una orquesta y una presencia musical grandísima. No, una música incipiente. Eso es un drama litúrgico. Un suceso bíblico, un acontecimiento histórico corto, bíblico corto, al cual se le añadía música. Y estos dramas eran actuados. Primeramente fueron actuados dentro de las iglesias, pero después fue subiendo la cantidad de público y tuvieron que ser representados en los atrios de las iglesias. Y cuando salieron de las iglesias a los atrios, empezaron también a enriquecerse con temas profanos. Primero una mezcla entre lo profano y lo religioso, y después temas profanos, no más. Bueno, ajá. Vale, profe, muchas gracias, ya me quedo. Entonces, hemos aclarado esto. Ahora, si no hay otra pregunta, vamos a explicar lo que va a ser el primer parcial. Entonces, el primer parcial tiene, la primera parte tiene 2 puntos. 2 puntos. El primero es, ¿qué facetas de la vida que ustedes hayan sido actores o participantes
está acompañada por música. Así la hayan vivido ustedes o la hayan visto. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir que se me cortó? Ya. Yo lo escribo y lo mando, ¿no? Lo mando. ¿Qué facetas en la vida cotidiana se desarrollan con presencia de la música? Por ejemplo, la lectura de un libro en la biblioteca, no. Que haya música ambiental en la biblioteca es otro cuento. Pero usted cuando lee un libro no actúa ni canta, ¿sí? Pero hay otras facetas en la vida cotidiana que están acompañadas de música. Tal vez un partido de fútbol cantan, ¿no? Sí. Y hay otras facetas. Imagínese. Un cumpleaños, profe. No las mencione, ¿no? Sí, un evento social, un evento religioso, un evento familiar, en la que se le adicione música, ¿sí? Eso, entonces, esa música va a formar parte, no parte principal, porque si hablo de un partido de fútbol, el principal es el partido de fútbol, pero la gente acá también hace música como secundaria. Dale rojo, dale, o verde, dale verde. Árbitro lindo, árbitro buena persona, árbitro justo. Qué bueno que pitaste esa. Sí, listo, pero la música es incipiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dejo este primer punto? Ya le doy la palabra a Daniel. Por lo que les expliqué al inicio. Ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué usted nos da algo tan antiguo, de hace 1000 años o de hace 2000 años, la tragedia griega? Porque esas son formas incipientes de la vida cotidiana a las que se les metió música. Y hoy en día, en nuestro quehacer diario, nuestra actualidad, también pueden haber cosas incipientes que se le meta música. O sea, el tema del día de hoy no era un tema lejano. Puede ser lejano, pero lo traemos a la actualidad. ¿Listo? Diga David Paredes. Yo tengo una duda y es acerca de la pregunta. ¿Son facetas donde nosotros hayamos sido partícipes únicamente? O sea, hayamos presenciado o hayamos hecho también parte de la música en la que estaba, pues. Las dos cosas, que ustedes hayan visto que otras personas lo hagan. Yo, por ejemplo, no he ido a un partido de fútbol en mi vida, he ido a dos, que ya ni me acuerdo, al Estadio Libertad. 2 veces he ido. No, un partido fui al Estadio Libertad, nunca más he ido. He ido a presenciar otras cosas, ¿no? Los colectivos, eso. Pero sin embargo sé que en los partidos de fútbol algo de música hay cuando la barra canta. Canta y no es tan cantado, eso es como un recitativo, ¿no? Es entre cantado y hablado. ¿Sí? Sí, entonces, que ustedes hayan sido partícipes o que hayan visto eventos de la actualidad en los que, ¿sí? Listo, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ¿a qué vivencia que no tiene música ustedes les llamaría la atención colocarle música? ¿Sí? Entonces, no hacemos exámenes, mencione, nombre, nada. Así se hacen los exámenes hoy en día. El segundo punto, ya lo mandaré escrito, no se preocupe. El segundo punto, ¿a qué vivencias de la actualidad que no tienen música usted vería conveniente que se le coloque algo de música? Que se la subraye con música. Profe. Diga. Usted todavía no ha dicho cómo va a ser, cómo lo vamos a mandar y eso, o si ya nombró esa parte del parcial. Estamos en el parcial ahorita. El parcial es escrito. Tiene 2 puntos. El primer punto, escribir qué facetas de la vida cotidiana que usted haya
participado o haya visto. Pero lo hacemos en Word o sea, digamos, o a Sí, en escrito y lo Word y me escaneamos. mandan al correo electrónico. En Word y me mandan al correo Listo. electrónico, ¿no? Listo. Ahorita Listo, estoy profe. explicando. Más tarde les mando al grupo WhatsApp. Primer punto. ¿Qué vivencias de la vida cotidiana en las que usted haya participado o haya observado están acompañadas por música? Hay muchas, ¿no? ¿Listo? Primer punto. Y segundo, ¿qué vivencias de la vida cotidiana que no tienen música ustedes creerían que se le puede incluir música? Esos dos puntos. Esas cosas, esas vivencias de la vida cotidiana que son simples, actualmente eran tan simples como los antecedentes de la ópera. De ahí que eso le da validez a lo que miramos hoy. Así como hubieron en la Edad Media unas cosas muy elementales que se les aumentó música, usted también puede aplicar su creatividad y hoy en día hacer algo similar. Algo que no tiene música, le puede aplicar música. No sé, por decir algo, estoy haciendo el pesebre. Yo hago el pesebre cantando y representando los personajes, ¿no? Llega no sé, el rey mago o los pastorcitos y va cantando, ¿no? Algo así, ¿no? Eso ya les toca a ustedes. Más sin embargo, estaré dispuesto en todo momento a cualquier inquietud. Si les aclaro más, les estaría haciendo el trabajo. Repito, primer punto. ¿Qué facetas de la vida cotidiana en las que usted haya sido partícipe u observador tienen música? Están acompañadas por música. 1. Y 2, ¿qué facetas de la vida cotidiana que no tienen música usted piensa que se les debe aplicar música? Esas dos cositas. Bien. Eso tienen de aquí hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde de entregar. A las 6 de la tarde ya tiene que estar todo entregado porque ya quiero que se desprenda de lo anterior y empiece la nueva clase. ¿Listo? Diga, Rafael. Profe, el parcial, ¿por qué medio hay que mandárselo? Por ¿COES correo o...? electrónico. Por correo electrónico. En formato Word. Por correo electrónico en formato Word. No me lo envíen en PDF, envíenmelo en Word. En formato Word al correo electrónico, no al WhatsApp, no al WhatsApp. Profe, ¿y esto tiene un límite de extensión? Pues, pero no de plazo de mandar el plazo es hasta el próximo como tal, el lunes 14. parcial, sino... Ajá, de cositas que En menciono. lo que me refiero a la Sí. extensión del trabajo como tal. No, digamos. Es decir, cuántas entre, páginas, palabras, claro, lo que quiera. entre 4 y 8 eventos en cada una. Entre 4 y 8 eventos. O sea, 4. Si quiere poner más de 4, ponga más de 4. 4 eventos. 4. 1, 2, 3, 4. Profe, Ajá. Diga. profe, pero solo ponemos el momento, Y por lo así explica. decirlo, Y lo más no lo explica. describimos, ¿no? Y lo explica. Por ejemplo, yo no puedo escribir partido de fútbol. No, explíquelo. Un partido de fútbol. Porque si bien el tema principal es el fútbol, las barras cantan de manera muy rítmica y muy acentuada en un forte y por lo general lo hace un poquito explicado, ¿no? Es mencionado y explicado, ¿no? Cuatrico. Mencionadas y algo explicado. Tampoco va a ser un desarrollo, una explicación, una investigación. Listo, profe, qué pena. Sí, pero algo tiene que explicar pues, para saber en qué momento está la música anexa, ¿no? Listo. Daniel Meneses, ¿qué nos dice? Sí, profe, para hacer una petición de si es posible
de que usted de nuevo nos manda al grupo su correo Ajá, bueno, en un electrónico. momento mando, en un momento. Gracias. Bueno. ¿Profe, hoy va a subir la clase? Sí, la voy a subir lo más pronto posible. Ujú. Bueno, entonces, Vale, gracias. Y y ahorita, escuchárame primero, no vayan a hacer una gritería ahí. Y ahorita como quiz, me hacen en estos 5 minuticos, explique las partes musicales de una ópera. Ahí están en la diapositiva 7 partes. Explique qué es una obertura, qué es un recitativo, un aria, un dueto, tríos, cuartetos, un coro, un interludio y las partes orquestales. Ese es el quiz. Eso alimenta el parcial, para que ustedes lo suban. Ese es el quiz que van a hacer en este momentico. Faltan 10 minutos. Y con eso termino. Profe, ¿cómo era la pregunta? La última. Entonces, ya, este es el quiz. Entonces voy a escribir aquí al chat. Bueno, señorita Satía, para el parcial tienen 8 días. Lunes 14 de febrero a las 6 de la tarde tiene que estar entregado, ¿no? Porque quiero que a las 6 ya se desconecte de todo e iniciemos la clase ya de todo, ¿no? Entonces, el quiz, aquí voy a escribir quiz. Voy a escribir aquí en sus... Ajá, diga. Qué pena, yo como tuve el mal internet el día de hoy, como es que hay partes que la verdad se me salieron Tranquila. Ajá. y le tomé el pantallazo al Zoom para que... Listo. El quiz ya les mandé ahí al chat. Y les voy a mandar igualmente al grupo WhatsApp. Se cortó la intervención de la señorita. Tenga la bondad, estaba hablando una señorita. Profe, perdón, profe, perdón, y el quiz, ese, ¿por dónde lo mandamos? Ese ¿O está hablado? me manda al correo también, al correo. Tenga la bondad al correo. Le pido el favor al correo también. Ahí les mandé el quiz al WhatsApp, ¿no? El quiz está en el chat y en el WhatsApp ahorita. No se va todavía. Profe, lo que pasa es que la clase... Profe, es que tiene 2 grupos de WhatsApp, ¿recuerda? De historia. Ahí ya lleva el otro. Ajá. Al grupo de WhatsApp se fue el quiz, que me lo entregan ahora. Esos son en esos 10 minutos que falta. O bueno, se pueden pasar. Muy bien. El quiz está en el chat y en el grupo WhatsApp. Profe, puede ser Esperen un ratito. Buenas tardes. solo... Ajá. Está cortado. ¿Qué me dice, joven? Otra vez, repítame. Solo en lo que es la... O sea, enviárselo al... Tanto el quiz como el parcial me lo envían al correo electrónico. se lo puede enviar, o sea, solo como un mensaje en el correo, digamos como documento. No, escríbale. Quiz, historia de la música. O parcial, solo escrito. De la música. Escrito. En asunto, pues escríbale. Quiz, historia de la música y su nombre. Tu músico, poeta y loco, @ gmail.com. Tu músico, poeta y loco, @gmail.com. Ahí envié mi correo electrónico otra vez. Alguien preguntaba, pero no se dañó la señal. Lo puede hacer por chat la pregunta, quien estaba preguntando. Bien, entonces
Con eso cumplimos y el siguiente punto es marcha final. Quinto, explicación de la explicación de la primera parte del primer parcial. 6 quiz, séptimo, marcha final. Ajá, diga. Sí, que sí, lo envió Al correo electrónico. su correo. Ya lo envié. No, digo, o sea, su correo. Profe, sí una lo preguntita. envió. Si nos pasamos, Y si que no llega. nos pasamos unos minuticos más, no importa, ¿no? No se preocupe, no se preocupe. Pero por favor, es más, verá, el quiz envíemelo hasta hoy 12 de la noche. No, 11:59 con 59 segundos. Ni un segundo más. ¿Sí? Hágalo en estos minuticos o me lo envían más tarde. Qué pena que se nos pasó el tiempo, era para que lo hagan en la clase. Para que no utilicen otros tiempos fuera de la clase, pero pues me lo pueden enviar hasta las 11:59 del día de hoy el quiz. No hay problema, no se preocupe. Profe, una preguntita, si me perdí. Las 3 preguntas que nos acaba de decir es el quiz, ¿cierto? No, el quiz es una sola cosa. Explique las partes musicales de la ópera. Ese es el quiz. Y el parcial ya les enviaré escrito, muy bien escrito, a su grupo WhatsApp, porque para el parcial, para la primera parte del parcial, tienen toda una semana. Una semana menos 2 horas, porque tienen que entregarlo a las 6 de la tarde. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, profe, voy a enviarle una foto porque no tengo un computador. Bueno, no hay problema, señorita. Cópielo bien clarito, bien claro y envía una foto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, sí, señorita Satía, usted me dice, ¿puede enviarle una foto porque no tengo un computadora? Sí, hágalo en su cuaderno bien clarito, póngale el nombre y me envía las fotografías. Profe, no importa si se lo envío en un documento. ¿Cómo? No importa si me lo envío en un documento, ¿qué más? Ay, se cortó. Mándeme la pregunta. Las diapositivas ya las envié a su grupo. Búsquenlas, ahí está en el grupo. Las diapositivas, la presentación de la clase anterior.